Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. El camino más rápido a la victoria suele ser jugar bien. No jugar bonito, jugar bien. Es más fácil conseguir 3 puntos si tú juegas bien. Puede haber cierta prisa por llegar al resultado, pero dejar de hacer cosas bien para llegar al resultado no te va a hacer que a la larga sea más provechoso. Si no juegas bien y solo miras el resultado, vas a depender de la flor en el culo. Y eso a veces sale cara, a veces sale cruz. Vamos al lío. El Hércules no pasa del empate a 1 frente al Badalona Futur en un partido en el que dispuso de ocasiones para ganar, pero le faltó efectividad y fondo físico. El Intercity vence y convence en Tarragona tras imponerse al Nàstic por 1-3 en un choque marcado por el acierto de cara a puerta de los de Siviero. Analizamos el debut en el Rico Pérez del Hércules y el segundo triunfo de los hombres de negro con Juanfran Millán, David Esteve y César Ponce. Venga, al lío. Ya habéis visto todo lo que tenemos en el menú de hoy. Juanfran Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Aitor. ¿Todo bien? ¿Qué titular te deja el empate del Hércules, segundo empate consecutivo? Buenas sensaciones, resultados malos. Queremos ser campeones y evidentemente se queda corto para eso de momento. Luego hablaremos de resultadismo versus panenquismo, ¿no? Que se llama ahora. Sí, hay debate con eso. David Esteve, que se estrena esta temporada. David, bienvenido. ¿Qué titular te deja el partido del Hércules? Bueno, coincido con Juanfran, ¿no? Más sensaciones que puntos es lo que está transmitiendo el Hércules en estos momentos. Te lo decía esta mañana, ¿no? Que yo creo que es el año de la paciencia, luego hablamos de eso. César Ponce, estoy seguro de que es más panenquista que resultadista. ¿Qué titular te deja el partido del sábado, ese empate? Mi titular es que este Hércules lo que necesita es justo lo que no tiene y es tiempo. Pues el tiempo es algo de lo que vamos a hablar mucho. Esto va a parecer más filosofía que fútbol, pero lo vamos a unir un poco todo porque creo que hoy procede. Vamos con el resumen del partido, de ese empate entre el Hércules y el Badalona Futur, y lo vamos a ir comentando, el choque con una buena entrada en el Rico Pérez. Vamos a empezar por ahí, la camiseta de apoyo a Marcelo. Sí. Y esas primeras ocasiones para el Hércules, a mí el Hércules en el primer tiempo me gustó. Le vi un equipo capaz de llegar con verticalidad, de saber romper líneas en los pases, de buscar muy bien el espacio, de encontrar posiciones de remate más o menos cómodas, como las que estamos viendo aquí, alguna delicatessen, alguna traje de Armani en taconazos como ese, y luego alguna jugada también espectacular como esta. Qué manera de romper líneas en la conducción para luego mandar ese balón y llegar la ocasión de nuevo muy bien el Hércules, cada vez con mejores automatismos y llegando bien hasta la portería rival. Eso sí, le faltó acierto de cara a portería. Este remate relativamente claro, después esta incursión que acababa con este lanzamiento, me parece que es de Maxi, paradón del portero que evita el primer gol del Hércules. El error y ese balón, esto es otro equipo y ese balón acaba convirtiéndose en el 1-0, pero esto es el Hércules y no puede entrar. Tardó en llegar el conjunto visitante. Esta fue la más clara que tuvo en la primera parte. Buena parada de Carlos Abad, así se llegaba al descanso. Luego también hablaremos del portero del Hércules, que eso creo que es algo que ha cambiado con respecto a la pasada temporada. La segunda parte comenzaba y llegaba este balón que volvía a sacar el portero del Hércules. Avisaba primero el cuadro visitante, ese Badalona Futur. Después llegaría esta jugada que se convertiría en el 0-1, el pase, el central pierde de vista la delantero, pierde la referencia y acaba siendo el gol. El Hércules se tuvo que reponer, tuvo ocasiones, ese balón que salía rozando el palo, ese balón interior que acababa con ese centro de nuevo y la pelota que se acababa pues, cerca del área, sacándola la defensa finalmente a trompicones. Llegaría en un balón como este el rechace que acabaría con el gol del debutante en el Hércules, del central que acaba de llegar y que se convertía en el 1-1. Fue el Hércules el que más lo intentó, ese cabezazo, el delantero no se esperaba el fallo del defensa, gran jugada de César Moreno a la que le faltó más precisión en el remate y finalmente con ese resultado de 1-1 se llegaba al final del partido. Juanfran, las hemos visto de todos los colores, hemos visto cosas muy interesantes en este Hércules. Lo que hemos visto es que se nos hace de noche cuando hay que buscar portería. Sí, no puede costar tanto, ¿no?, marcar goles en esta categoría. Lo cierto es que el Hércules yo creo que hizo 20
20-25 minutos excelentes. La primera parte en general fue muy buena, pero esos 20 o 25 minutos de someter al rival. Lo hemos pedido muchos años, que el Hércules en casa aprovechara en estas categorías, desde que bajó de segunda, su estadio, metiera presión a los rivales, y el otro día por fin lo hizo, ¿no? Es cierto que yo creo que el estado físico de los jugadores hace que el equipo vaya cayendo. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a flaquear Mitchell, que empieza a tener algún problema Sergio Marcos para bajar, hacer los balances, Maxi se queda muy solo. Y en la segunda parte hubo 3 ocasiones seguidas en 5 minutos que acaban en el gol de Edgar Hernández, ¿no? Entonces, bueno, lo ha dicho muy bien César, es que el Hércules necesita algo que no tiene en esta categoría, que es tiempo. Y evidentemente ha llegado tarde a la temporada, o la temporada ha llegado demasiado pronto, porque hay jugadores que llegaron en las últimas semanas de la preparación, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se negocia esto. Lo cierto es que yo creo que el Hércules en esta categoría es el Madrid o el Barça. El Madrid o el Barça, aunque hagan 20 fichajes en verano, están obligados a ganar desde el primer día en primera división, y aquí el Hércules tiene que hacer lo mismo. Es verdad que hay que tener paciencia, que hay que tener calma. Me gusta el entrenador, me gusta su discurso, su propuesta, su personalidad, los jugadores dejan matices, Sergio Marcos, Mitchell, no sé, hay muchas cosas positivas, pero es verdad que con esa adaptación hay que también acompasarla de resultados, victorias, porque la liga es corta, no es la de 38 partidos de primera o de primera ref, ni 42 de segunda. Aquí solo hay 34, ya quedan 32, y la media para ser campeón 18-20, o sea que... En segunda división, cuando se acaba, Frodo ha ido, ha tirado el anillo y ha vuelto, o sea que es larguísima, es enorme. ¿Qué sensaciones, ahora sí, más allá del titular, te dejaba ayer, David, ese partido? Luego hablaremos del estado físico, le preguntabas a Ángel Rodríguez y lo vamos a escuchar porque es interesante, pero sí da la sensación de que el Hércules comienza muy bien, luego tiene un bajón, hay cambios, vuelve a estar bien, sí, vuelve a tener un bajón y no ha aprovechado ese momento dulce que ha tenido. Sí, le pasó en Mallorca también, tuvo momentos muy buenos en los que pudo llevarse el partido. A mí me da rabia, ¿no? Me da rabia porque creo que este año, como decía Juanfran, hay mimbres. Me parece que desde el banquillo está bien dirigido el equipo. Lo que pasa que estamos en lo de siempre, ¿no? Que hemos llegado tarde. Es imposible poner a 18 jugadores nuevos o 17 y que todo esto funcione, porque no es darle a un botón. Y es que todavía hay que recordar que el Hércules está fichando, o sea, es que no ha terminado esto aún. Es que el Hércules el otro día salió con Roger Riera, que llevaba 2 entrenamientos, fue titular y marcó gol, falta un central por venir, es que no ha terminado. Que lo firmen el jueves para que juegue el domingo y marque. Es que no ha terminado el mercado para el Hércules y es imposible así. El problema está, pues eso, que eres el gallito y que no te puedes permitir 2 empates. A lo mejor si hubieses ganado alguno de los 2 partidos, o Mallorca o Badalona, pues todo esto te permite que la maquinaria vaya poco a poco funcionando, pero claro, a base de empates y de ir muy poquito a poco, pues me agobia o me preocupa pues el tema de la paciencia y que no se tenga. Y como bien decía Juanfran, esto es muy corto y como te metas en una dinámica negativa, luego ya sabemos todos lo que cuesta enganchar algo positivo. Lo del Intercity lo hablábamos también. Tampoco es normal que con un arranque como hizo el del año pasado encadene 23 o 24 partidos sin perder. Eso no es lo normal. Lo normal es que las 10 jornadas te marquen y veas dónde vayas a estar. Tengo la suerte, César, de ver los partidos 2 veces, porque luego hay que hacer el resumen y lo vuelvo a ver para entender ciertos matices. De hecho, luego vamos a ver un vídeo de ciertas cosas que me han gustado, pero sí que es verdad que yo tengo la sensación de decir, es que podrías llevar 6 puntos por fútbol. Sí, a ver, tú que has hecho el resumen lo habrás notado, porque a mí me suena que la temporada pasada los resúmenes duraban 1 minuto y medio y a lo mejor el resumen ha durado 3 minutos. Hay muchas jugadas, se pueden extraer muchas jugadas, sobre todo de la primera parte. El año pasado, ¿sabes cuándo con 4,5 aprobabas al chaval para que pasara? Tenías que sacar algún pues córner claro, ahí. Decías, esta ocasión es de 4,5, pero le vamos a poner un 5 porque si no el resumen va a ser de 30 segundos. Y yo creo que eso es positivo. Todavía la muestra es pequeña para analizar lo que va a ser este Hércules, pero yo creo que la semilla está puesta. Pero claro, para que acabe germinando hace falta muchos factores. Y el Hércules lo que tiene que hacer es aprovechar esa primera media hora en la que sale a avasallar el rival, en la que merece adelantarse en el marcador, tiene que conseguir ese gol que tranquilice al equipo y lo ayude a gestionar el resto del partido, porque si no pasa lo que hemos visto, que el rival poco a poco se va abriendo, el Hércules también va notando físicamente el bajón y es un equipo que a campo abierto le va a costar mucho defender a este Hércules en transiciones defensivas. Entonces
es interesante tener los marcadores a favor, sobre todo en casa, también para que la afición no se vaya poniendo nervioso. A mí me parece que la puesta en escena es buena, tanto a elección de jugadores como a propuesta del entrenador. Me parece que es ambicioso también el discurso. Yo ya he escuchado al míster decir que el objetivo es el primer puesto y es que no puede ser otro, no pueden valer las excusas. Lo que pasa es que luego está la clasificación y ahora ya jornada 3 y las urgencias te obligan a ganar la semana que viene, porque si no, si te plantas con 2-3 puntos de 9, aunque el grupo va a ser igualado, porque creo que solo un equipo ha ganado los 2 partidos, pero este Hércules tiene que ir desde el principio demostrando a sus rivales, sobre todo que el Rico Pérez va a ser un fortín, algo que no ha ocurrido en las últimas temporadas. Y luego podemos analizar individualmente, yo creo que hay aspectos positivos, otros también negativos, y como siempre es la efectividad de cara a puerta. Se genera mucho, pero se convierte poco, y eso hace que los partidos acaben siendo muy igualados, y cuando los partidos son igualados es una moneda al aire. La famosa bruja del exorcismo probablemente no hizo su trabajo bien y aquí la maldición es para los 9. Hablaban los dos entrenadores a la final del partido. Se habla mucho del mensaje de Ángel Rodríguez, de su inconformismo con los resultados. Esto es lo que decía el técnico blanquiazul. Es un mal sabor de boca, realmente un mal sabor de boca. Creo que hemos hecho muchos méritos para haber hecho algún gol más y sinceramente, bueno, pues son estos partidos de inicio de temporada en los que pasas momentos mejores, otros momentos más los pasas más apretados, pero al final el equipo en líneas generales sé dónde estamos y dónde vamos a ir. Estoy contento con lo que ha pasado en el terreno de juego. Igual si hubiésemos estado un poco más acertados de cara a portería, pues el partido habría sido distinto. Habla de la pegada, luego hablaremos de ello, porque obviamente es una realidad que el Hércules tiene un problema con eso en estos 2 primeros partidos. También hablaba Oriol Alsina, que dejaba unas frases que luego hablaremos de ellas también. Escuchamos al técnico del Badalona Futur. Empatar en campo del Hércules siempre te tienes que dar por satisfecho. Es un rival temible, seguramente el favorito. Aparte, un equipo bien trabajado, que juega muy bien al fútbol y que tiene muchas alternativas, con muchos futbolistas de diferentes características, que te puede hacer daño por muchísimos lados, ¿no? A partir de aquí creo que los primeros 25 minutos han estado superiores a nosotros, un poco nerviosos, no encontrábamos la situación en el campo, pero a partir de ahí creo que hemos hecho un buen partido. Hemos tenido alguna ocasión muy clara de gol, seguramente la más clara con Alencar delante en un pase atrás de Mate en la banda izquierda. Y a partir de aquí, pues la segunda parte ha estado muy igualada, con 2 equipos que los 2 querían ir a por la victoria, con muchos cambios ofensivos, seguramente arriesgando bastante, tanto a favor como en contra. Y creo que se han visto, el espectador se lo habrá pasado bien, porque ha sido muchas toma y dacas. Hay varias cosas de lo que han dicho ambos entrenadores que me llaman mucho la atención. Decías, Juanfran, el Barça o el Madrid de la categoría, y decía Alsina, si empatas en el Rico Pérez, es para estar contento. Y da igual que no hayas visto el partido, que haya sido bueno, que haya sido malo. Si sacas un punto o 3 en el Rico Pérez, tienes que estar contento. Sí, está claro, ¿no? Yo creo que los rivales siguen viendo al Hércules como el equipo a batir, y venir al Rico Pérez para ellos es una motivación extra. Es cierto que venía el sábado el Badalona Futur con gente que está acostumbrada a escenarios interesantes. Han jugado en fútbol profesional, centrales de 34 años que han pasado por el Español, Edgar Hernández, que ha jugado en segunda división, lleva ya 2 goles, por cierto, uno en la primera semana, otro esta, y nuestros delanteros todavía no han sido capaces de marcar, ¿no? Esa maldición de la que siempre hablamos. Y bueno, para mí fue un partido de superior categoría. Yo hoy lo comentaba, digo, si me pones este partido en primera ref, yo creo que no desentona. A mí me pareció un partido muy bueno. Me sorprendió, bueno, el Hércules yo creo que estuvo muy bien, pero me sorprendió el Badalona. Mucha personalidad, ideas muy claras, saliendo a la contra, pero sabiendo lo que tenía que hacer, con calidad. Y decía Oriol Alsina que este Badalona está hecho para la permanencia, no se lo cree ni él. Es evidente que este Badalona, con la entrada de Freisa, con ese proyecto futuro, valga la redundancia que tienen, va a estar en la pelea por las 5 primeras plazas, y ya veremos si no es el rival del Hércules en la pelea por el campeonato. Me preocupa lo del Español B, ya estoy, este fin de semana me ha dado tiempo a hacer ahí un visionado de 2 jornadas vista, y me preocupa ir al Prat, como decía César, que estamos obligados a ganar, que no lo hagas porque es un campo muy antipático. El Hércules de hecho ha ido 2 veces allí y ha empatado las 2, y de milagro, y gana el Español por lo que sea, y te venga el Rico Pérez
en 2 semanas y con una urgencia y una ansiedad terrible porque se te puede ir el liderato a muchos puntos, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, pero es verdad que el tiempo en el Hércules es que no existe, y más en esta categoría, ¿no? Los días en el Hércules duran 8 horas, entonces pasa lo que pasa, que el tiempo corre más deprisa de lo habitual. Sí que es verdad, y lo decía Juanfran, que vimos un Badalona que dices, bueno, es que no has empatado con cualquiera, con todo el respeto del mundo al resto de equipos de la categoría, pero no has empatado con cualquiera. No, y además es que tiene un portero que es un porterazo Becerra que viene de jugar en categoría superior y tiene un 9 como Edgar, o sea, tienes el portero. Lleva haciendo goles toda la vida. Tienes al portero y al 9, y ahora mismo yo creo que el Hércules tiene el portero y le falta encontrar ese 9 para estar para dar ese salto de calidad y ese salto de marcar las diferencias como se le presupone al equipo. Yo creo que portero, luego me imagino que hablaremos, estoy tranquilo, me preocupa evidentemente pues lo de todos los años la falta de pegada. Fíjate que empezó la temporada y estaba más preocupado de la pareja de centrales, que no me daba ninguna garantía, ni Marcelo ni Dylan, y ahora mi problema se ha trasladado a la parte de arriba, donde creo que Ander Victoria tiene muy buenos movimientos, pero no sé, le veo ya, con 180 minutos, le veo peleado con el gol, y al otro chico, a Jack Harper, me recuerda mucho a Sergio Buenacasa, acuérdate, Aitor. Grandes movimientos de delantero de superior categoría. Un jugador pero luego, fascinante en movimientos. Ayer hizo un golazo con la Nucía, una vaselina buenísima. Me recuerda eso, que lo hacía todo bien y lo veías unos movimientos, unos desmarques que decían, este chico cómo es posible. Y luego, cuando veía la portería, ya sabemos lo que pasaba. De lo que han dicho los entrenadores, César, ¿qué es lo que más te llama la atención? No, yo creo que el discurso del míster del Hércules es el correcto, y el análisis también. Yo creo que es un buen partido. Y en el caso del Badalona, lo que estabais comentando, al final el punto se hace bueno, el Rico Pérez es un favorito de la categoría, y sí que es cierto que peca un poco de excesiva humildad, pero yo creo que le va bien, ¿no? Le va bien asumir ese papel, pero sí que va a ser un rival, yo creo que muy difícil de ganar, tanto fuera de casa como en casa. Lo demostró porque tuvo esa experiencia para, en los momentos en los que el Hércules más presionaba, supo sufrir, y en la recta final del partido supo mantener el resultado. Y en cuanto al debate de la falta de gol, de la efectividad del Hércules, al final el gol llegó de la manera, con rebotes, un córner ahí medio sufriendo. Cuando agonizas tanto para marcar un gol, cuando el gol tiene que llegar, errores del rival, un balón suelto en el área, no son jugadas limpias, no son jugadas nítidas. Eso es al final lo que acaba pesando, porque tienes que aprovechar la calidad que tienen muchos jugadores del Hércules, jugadores con muy buen pie, y tienes que aprovechar, fuerzan muchos córneres, muchas jugadas a balón parado, muchas aproximaciones, muchos centros al área, y eso al final hay que rematarlo bien a través del 9 o bien a través de hombres de segunda línea, y eso es lo que el Hércules, el margen que tiene para mejorar en las próximas jornadas. Tenemos que hablar del físico. Se ha hablado mucho de que lo ha hecho el propio Ángel Rodríguez, enseguida lo escuchamos, el equipo empieza bien, luego le llega la fatiga, llega el descanso, sale bien, llega la fatiga, cambios, fatiga. Esto es lo que decía Ángel Rodríguez sobre el estado físico de su equipo. Bueno, todos sabéis cómo está el equipo, cómo están los jugadores, cómo han ido llegando. Tenerlos a punto nos lleva un tiempo y eso es así y hay que aceptarlo. Por eso, bueno, pues cuando empieza el partido la gente está fresca, está con un buen nivel, y cuando va pasando el tiempo la gente va notando el paso de los minutos y el jugador deja de aparecer todas las veces que estaba haciéndolo anteriormente. La segunda parte, cuando hago los cambios, 3/4 más de lo mismo, ¿no? Los inicios con los 3 cambios ha sido buenísimo, le ha dado un aire distinto al equipo, pero con el paso del tiempo todo se ha ido a su sitio. Esto hay que aceptarlo, es así, y bueno, y esperar a que se pongan cuanto antes en la mejor forma posible, porque, como sabéis, hay jugadores que todavía no llevan ni 80 minutos de partido desde que hemos empezado la pretemporada. Se refiere, entre otros, a Alvarito, que es ese jugador al que yo creo que todos estamos deseando ver al 100%, porque, como se suele decir, van a pasar cosas cuando él coge el balón. Sí, lleva 1 hora de fútbol entre los 2 partidos, un poquito más seguramente,
buenísima, ¿no? Es un jugador con un desequilibrio, con velocidad, no es Abde, pero sí que tiene elementos diferenciales que nos recuerdan esa profundidad, ¿no? que conseguía el marroquí en aquel tramo final de la temporada que le metió en el Barça, ¿no? Directamente, casi directamente al primer equipo, ¿no? No estamos hablando de eso, evidentemente, pero sí estamos hablando de un jugador que en estas categorías, o sea, que reciba un tío en banda y se vaya con esa facilidad, no es habitual, ¿no? Pues, ese es uno de los problemas. El otro problema es el de Mitchell, que solo pudo estar en el campo 55 minutos. Bueno, pues es ese rodaje que se necesita para poner a todos a punto, ¿no? Luego hay otra cosa que me preocupa, Aitor, es el centro del campo, que veo muchos mimbres y aquí necesitamos entrenador. Yo creo que para gestionar egos, gestionar roles, gestionar 5 titulares para 3 puestos, necesitamos un tipo que sepa hacer eso bien, porque si no esto salta por los aires. Es decir, Mitchell y Sergio Marcos los ha tenido Ángel Rodríguez y los quiere en el equipo, porque son los que meten el último pase, los que dirigen al equipo. Pero a mí me preocupa lo de César Moreno. Lo hemos visto ya en 2 partidos, el de Mallorca un poco desubicado y sustituido en la segunda parte, y el otro día suplente entrando en la segunda, mejoró el equipo con él, pero siempre con Maxi Rivero al lado. Yo creo que le queda por probar una cosa a Ángel Rodríguez, no sé si lo hará porque le tiene mucha fe a Maxi Rivero, viene de la mano de Peña, el argentino de Intercity, y consideran que es un jugador importante, que lo es, y buen futbolista, pero a lo mejor en esa ausencia de equilibrio, momentos puntuales, porque Maxi no llega, los Mitchell, Sergio Marcos no ayudan y no recuperamos balón, que fue lo que produjo el gol en el inicio del segundo tiempo, con César a lo mejor eso se soluciona. Además, es decir, yo lo veo César más lleva físico. toda la pretemporada. Si hay uno que lleva toda la pretemporada es César Moreno. Es César Moreno. Entonces, yo creo que le queda por probar César y por delante Sergio Marcos y Mitchell. No creo que sea en el Prat, porque tampoco creo que busquemos mucho fútbol el domingo a las 12 De hecho, en Barcelona. es probable que veas a los dos, a César y a Maxi. No en un tengo campo ninguna como ese. duda, no tengo ninguna duda. Pero sí que me apetece que llegue el siguiente partido de casa para ver si el míster prueba eso, porque creo que no ha hecho nada mal César Moreno para salir del equipo. Fue el mejor el año pasado, sin lugar a dudas, y me gustaría ver qué tal se comporta con esos 2 jugones por delante, con Mitchell y Sergio Marcos. David, ¿eres de los que también quiere ver a César? ¿Te está gustando Maxi? Sí. ¿Crees que se ha ganado la titularidad? Porque aquí al final no hay uno que salga porque lo ha hecho mal. No. Lo que pasa es que la competencia es muy fuerte y tienes a muchos jugadores que quieren sus minutos. Me contaban que César arrastraba algún problemilla físico, entonces de ahí quizá a lo mejor que se decantase por Maxi, por repartir así los minutos. A mí Maxi Rivero me gusta, o sea, lo que el año pasado le vi me gustó, y este año la verdad que yo pensaba que en el Rico Pérez, como decimos vulgarmente, le iba a cantar la gallina, pero la verdad que el otro día me gustó, no desentonó, abarca bastante campo, pero claro, evidentemente tengo ganas de ver al César Moreno, sobre todo la versión esa de que tenemos todos en mente, el día de la Darbe, que se echa él solo el equipo a la espalda y tira para adelante y para adelante. Tengo ganas de ver a ese César Moreno, claro, y con un centro del campo, yo creo que ese es el idílico, el que dice Juanfran, ¿no? César Moreno, Mitchell y Sergio Marcos, sobre todo para el Rico Pérez, para tener el balón, para discutirle la pelota a cualquiera y para dominar, que es el fútbol que le gusta a Ángel Rodríguez. Vamos, es el escenario idóneo, pero vamos a lo de siempre, que faltaba pues eso, que Mitchell esté bien, que Mitchell esté para cada rato más, y claro, es que la competición es que no te da margen, es que ahora vas a Prat y ¿qué haces? Pones a Mitchell otros 60 minutos allí en césped artificial, que hará el hombre 20 años que no juega en esa superficie, o apuestas por un centrocampo más físico y tal. Al final vamos al debate. Al final el resultado es lo que te va a dar la razón, claro. David. Sí, sí. A los puristas esto nos mata. Sí, sí. De César a César, una cosa es el estado físico para entrenar y otra cosa es el estado físico para competir. Es decir, el cuerpo, cuando tienes que competir, la tensión muscular se resiente. No es lo mismo que tú estés preparado para entrenar 2 horas que tú estés preparado para competir 60 minutos. Sí, al final el Hércules el otro día, el año pasado, alineaciones de este tipo, un centro del campo así en el Hércules no estamos acostumbrados a verlo. Hombres con mucho músculo, es tipo Vicolo, César Moreno, y es una propuesta nueva, también tiene sus riesgos, porque al final el equipo pierde físico y con el paso de los minutos el Hércules se resiente. Pero yo creo que ya llevamos temporada y pico con lo de los 5 cambios y es algo que se puede aprovechar, y la profundidad de plantilla
Yo creo que es positivo, aunque hay una competencia, puede haber momentos en que a César Moreno no le siente bien determinado partido salir de suplente, pero hay que aprovecharlo. Los partidos se pueden hacer muy largos, puedes hacer diferentes propuestas dentro de un mismo partido, y yo creo que César Moreno, en cuanto a jerarquía, tiene que ser un jugador indispensable, porque estamos hablando de un equipo que ha cambiado el 80% de efectivos, es uno de los que estaba el año pasado, conoce, ya no tiene que hacer esa adaptación, sabemos lo que puede dar, sabemos el potencial que tiene por delante, tiene que ser un jugador vital. Pero también hay que ensamblarlo con la idea del entrenador. El entrenador tiene que darle su rol en cuanto a su idea de fútbol, entonces tiene que tener esa didáctica de saber convencerle, y no va a ser fácil. A mí el partido en Mallorca me pareció muy discreto, y uno de los señalados precisamente porque es al que más hay que exigirle, porque es el que está de temporadas pasadas. Ahora sale de suplente, pero yo creo que esa posibilidad de ir alternando y centro del campo en función del tipo de terreno de juego al que vas a ir, tipo de rival al que te enfrentas, propuesta que vas a encontrarte enfrente, y yo creo que al final hay una riqueza táctica ahí, y el Hércules este año sí puede elegir y puede mandarlo en los partidos a través de su centro del campo, y es algo que otras temporadas pues no estaba tan claro, porque ahí tenían que jugar los que tenían que jugar porque no había otros, y al final la propuesta es la que tenía que ser. Sí que es cierto que en cuanto a físico podemos ir cojos un poquito, pero bueno, eso es algo que poco a poco se irá mejorando. Fijaros cómo ha cambiado la película, que el año pasado Sandro Toscano era el faro que lo alumbraba todo, y cuando se lesionó se acabó la luz, y este año estamos hablando de que tienes 5 futbolistas, pero del que menos se habla es de Sandro Toscano. Sí, bueno, no ha debutado en la Liga todavía, ¿no? Sí, por eso. Bueno, es evidente, vamos a ver también, no sé cómo está. De estado físico. De estado físico, salía de una lesión grave, pero sí, es que ahora mismo no cabe, con Sergio Marcos y con Michel a este nivel. Bueno, puedes tener minutos en las segundas partes si quieres seguir un poco con ese modelo de jugador entre líneas, de último pase y todo esto, pero obviamente el nivel de Sergio Marcos a mí me parece un jugador interesantísimo, y Michel tiene asegurada la titularidad tantas veces como quiera, yo creo, ¿no? Así que sí, totalmente, ¿no? Toscano a mí me sorprendió, de hecho, que se quedó seguramente porque tenía contrato y no iban a pagar una rescisión, pero yo no creo que hubiera un convencimiento firme tampoco en el cuerpo técnico o en el propio Paco Peña del rendimiento de Toscano, un jugador que sale de lesión, y bueno, que en las 3 primeras jornadas aquí se dijo que era como Modric o algo así, pero realmente tampoco era una cosa que nos hubiera maravillado, ¿no? Digamos que era el único que tenía la pelota, que era capaz de dar esa pausa, de distribuir, pero tampoco no dio tiempo, se lesionó en la jornada 5ª o 6ª, creo recordar, ¿no? Entonces, bueno, lo va a tener difícil, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que de los 5 es el que menos protagonismo está teniendo, y que seguramente va a seguir siendo así. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho del Hércules en este partido. He elegido 3 jugadas que no acaban en gol, algunas ni siquiera acaban en una ocasión clara, pero que demuestran la facilidad con la que el Hércules está rompiendo líneas cuando tiene que salir al ataque, porque es algo que el año pasado echamos en falta, el balón al espacio donde está un hombre libre, y luego el desmarque para también enviar el balón al espacio. Eso es algo, David, que el Hércules está haciendo muy bien en lo que va de temporada. Fíjate que enseguida encuentran al hombre que está libre de marca y balón al espacio, y rápidamente en la otra portería. El año pasado, cuando hablábamos de Mora, pensábamos que al ser un estilo, un alumno de Bordalás, veríamos esto más, porque esto de buscar esos balones rápidos era muy del Getafe de Bordalás, pero este año lo estamos viendo con muchísima facilidad. A mí es una de las cosas que más me ha gustado de este equipo, más allá de la complicación de vida que tiene ahí el pobre Maxi Rivero para poder sacar el balón, pero enseguida encuentran al hombre que está ligeramente desmarcado, sin una cobertura, rompen una línea y acto seguido balón al espacio para romper otra línea. Yo creo que tiene que ver mucho con la calidad, Aitor, porque los movimientos yo creo que están, o siempre han estado, lo que pasa es que hace falta gente que sea capaz. De dar aquí es espacio. Sergio Marcos, mira, el que levanta la cabeza y el que enseguida tiene busca el espacio. Entonces yo creo que es cuestión de calidad y talento, y yo creo que este año el Hércules lo tiene con Sergio Marcos, con Michel, incluso con César Moreno, que no es torpe para nada con la pelota y con el balón. O sea, yo creo que va muy relacionado con eso, con un poco la plantilla que se ha confeccionado, que es de tener la pelota, de tener la posesión y de tener calidad para salir a jugar así. La propuesta
vertical, ambiciosa de Ángel Rodríguez. Yo creo que este equipo, estos extractos tienen el sello del entrenador. Hablábamos hoy también en la radio oye, en los dos partidos el pivote defensivo de centro del campo ha tenido un mano a mano con el portero. Bueno, en este último fue un disparo cruzado, pero que se ha asomado al área en posición de gol, ¿no? Que normalmente ese pivote que está en un 4-3-3, ese de medio campo pasa poco. El círculo central es su hogar. Esto a mí me gusta de Ángel Rodríguez, es decir, si tu Maxi Rivero o tu César Moreno de turno acaban en el balcón del área en posición de remate o acompañando una jugada, es una propuesta de intenciones claramente, ¿no? O sea que, bueno, me gusta todo eso, pero insisto, a ganar, ya que se lo tienen que clavar a fuego los futbolistas, porque hay que ganar. Ganar es una cuestión de pegada, enseguida vamos a hablar de eso. Antes, César, el año pasado lo echamos mucho de menos, cuando el Hércules robaba esa capacidad para salir y en 10 segundos estar creándole peligro al rival. Sí, el Hércules el año pasado era un equipo muy táctico, al menos esa era la intención, pero menos creativo. Lo estabais hablando, un partido que tenía pinta de ser de categoría superior, y es así, porque hoy en día este tipo de categorías son muy tácticas y los equipos tienden a saltarse líneas. El medio del campo muchas veces está para socorrer a la defensa, y el Hércules, como decís, tiene mucha calidad, tiene jugadores de mucha calidad y tiene jugadores que pueden lanzar a sus extremos rápidos, que los tiene. Entonces, si poco a poco desarrollas un sistema para aprovechar ese tipo de virtudes, sobre todo en los partidos de casa, en un Rico Pérez que favorece este tipo de juego, yo creo que podemos ver partidos más entretenidos. Eso puede a la afición hacer que la experiencia de ir al Rico Pérez sea más positiva y a su vez te va a acercar más a lograr buenos resultados. Yo creo que eso es algo que no tenía el año pasado, este año se tiene, hay que seguir trabajándolo para realmente sacarle partido y que todas esas posibilidades se traduzcan en puntos, que es lo que al final te va a llevar al objetivo. Por aclamación popular hay que hablar de la pegada. Al Hércules ocasiones ha generado en los dos partidos como para tener 6 puntos ahora y estar viendo la vida de color de rosa, pero lo cierto es que lleva 2. Se habla de si Ander Vitoria está peleado con el gol, como decía David Esteve. ¿Qué se puede esperar de Jack Harper después de tanta inactividad? Porque tiene que ser duro, después de tanto tiempo con problemas físicos, aunque el jugador insiste en que ahora está bien, que han encontrado ya el problema y él se siente otra vez bien, trabaja muchísimo en los entrenamientos. Hay que volver a tener ese colmillo que se le presuponía, porque al final viene del Getafe, o sea, no es un tío que digas te lo has traído de cualquier sitio. Si el Getafe ha apostado por un tío así, es por algo. Claro, a mí me recuerda así de inicio, pero no nos ha dado tiempo a verlo mucho, pero un poco buena casa, ¿no? Esperemos que luego de cara al gol esté mejor, ¿no? Pero movimientos muy buenos. En la segunda parte, el otro día, desmarques, recortes dentro del área, o sea, como que tiene en la cabeza cosas de superior categoría. Le pasaba a Buena Casa y le pasa a Harper, ¿no? Ahí lo estamos viendo, como creo que este es el pase atrás para Alvarito que acaba en el córner del gol. O sea, es ese tipo de pases, ese recorte. A mí me gusta. A ver, es pronto para condenar a un delantero, ya. Yo creo que no podemos condenarlo. Lo que sí es cierto es que Ander Vitoria, pues si ha tenido entre los dos partidos, yo creo que 4 claras, pues hombre, un 25% sí que una por lo menos debería haber ido para adentro, que es lo que diferencia al Hércules de 2 puntos a 4, que cambia mucho la decoración. Tú ahora haces 4 de 6 y es el camino perfecto. 2 se te queda corto, ¿no? Hablábamos, salvando las distancias, cuando estaba aquí Carlos Martínez, de que el tiempo tenía otro valor, ¿no? Tanto que hemos hablado del tiempo que cuando le llegaba el balón cerca de la portería decías, es que parece que el tiempo para él vaya más lento, que tenga tiempo para hacer cosas que otro jugador no puede pensar. Salvando las distancias, no sé si Jack Harper te da esa sensación de ser un tío que tiene en la cabeza cosas que le permiten, pues lo que hemos visto aquí, y falta ver si es capaz de afilar ese colmillo, de tener la competitividad que se pierde, porque es inevitable que se pierda en 2 años parado, pero no sé si es un jugador de esos que dices, el concepto tiempo, que tanto estamos hablando con él, puede ser otra historia. Sí, yo creo que coincidimos todos en que tiene muy buenas maneras y tiene calidad y da esa sensación de ese delantero que capaz de generarse ocasiones por sí solo, que Ander Vitoria lo hemos visto y es difícil que se la genere. Es más, lo hemos visto ya en 2 partidos, un rematador, un llegador, pero ya a Harper le veo cosas muy interesantes.
Pero claro, aquí estamos cansados de ver cosas interesantes y de ver buenas maneras en delanteros. Lo que se necesitan son los goles, como siempre. Fíjate, yo pensaba que en algún momento dudé y dije, a ver si a lo mejor, aprovechando que hay una ficha libre, se decanta la dirección deportiva por un delantero, ¿no? Porque pensé, digo, si Dani Marín más o menos te sale bien, Roger Riera te ha salido bien, tienes a Dylan, ¿no? En algún momento pensé, dije, a lo mejor, claro, pero por lo que veo en esta declaración de intenciones es que el míster no tiene pensamiento jugar con 2 nueves, porque si no, yo creo que se hubiese decantado por eso, en el sentido de que ahora mismo las dudas, te decía que al principio de la temporada, que llevamos solo 2 jornadas, o en pretemporada incluso, se veía que las dudas podían estar en defensa y ahora se han trasladado arriba. César, da la sensación de que Ander Vitoria era fan de Hugo Sánchez y el remate de primera, y Jack Harper de Kluivert. Bueno, a ver, son delanteros distintos, complementarios también, tiene su parte positiva, y lo que uno no aporte, otro puede intentar aportarlo. Sí que es cierto que la posición se queda un poco corta para lo larga que puede ser la temporada, y teniendo en cuenta que uno de los 2 jugadores tiene un historial de lesiones complicado. Y al final, en broma o no broma, hablabais de maldición, y un poco maldición sí que existe, porque jugadores antes de llegar al Hércules se les ven una serie de cosas y de efectividad, o después de salir del Hércules, que por lo que sea cuando están aquí no lo consiguen, ya sea el entorno, ya sea la presión, y al final el Hércules, yo no sé si ya tiene que asimilar esto, que esto le va a acompañar, y que la cuestión del gol sea sumar entre todos, y que el equipo al final, con ese buen juego, pues con fluidez todo vaya fluyendo y acaben llegando los goles. Está claro que los delanteros al final son los que tienen más presión, y su misión es marcar esos goles. Yo tengo ganas de ver a Harper, me parece un jugador interesante y que puede revolucionar partidos y que tiene cualidades en esta categoría para marcar diferencias, pero es lo mismo de siempre, lo tiene que demostrar en poco tiempo, cuando sale al campo, normalmente en partidos que están por resolverse, y eso en el Hércules y en determinados campos que son muchas veces emboscadas, encerronas, pues no es fácil. Los delanteros tienen que convivir con defensas, marcajes muy férreos, y eso muchas veces para los delanteros hacen un trabajo muy desagradecido que no se ve, y al final son los que reciben las críticas. No sé si hace falta un chechu, quiero decir, cuando los delanteros no acaban de tener un tío de segunda línea que te meta 10 goles, soluciona muchos de tus problemas. Bueno, el Intercity no lo tuvo el año pasado, lo del delantero referencia, pero claro, los 2 centrales hicieron 5 y 4, ¿no? Sí, Álvaro y Keiko Yevi. Una cosa, vamos. Sí. Entonces, bueno, hay muchas vías hacia el gol, más allá de la del delantero, pero es evidente que este equipo va a generar mucho. Entonces, si generas mucho, los delanteros tienen que marcar más. Los jugadores de banda. Claro. ¿Pensáis que también le van a generar? ¿El Hércules para ganar los partidos muchas veces no le va a valer con un gol? Sí, bueno, ahora le están... le está valiendo de momento. Sí, pero el otro día en el Rico Pérez sí que le generaron, ¿eh? Por eso. Y en Mallorca también, sí. También. No, yo creo que con un pivote único, o sea, defensivo y 2 de creación, al Hércules le van a generar oportunidades. Depende también del rival, es verdad que a lo mejor viene aquí el Prat, se meten todos atrás y puedes jugar solo con un pivote, ¿no? Yo creo que habrá partidos en el Rico Pérez donde no haya que hacer ese ejercicio de recuperación como sí lo tuviste que hacer ante el Badalona, ¿no? Hay equipos de perfil más inferior, ¿no? Pero bueno, de vuelta al tema del gol, yo creo que hay que estar tranquilos todavía, pero es verdad que Ander Vitoria, sobre todo, que ha tenido ocasiones, bueno, pues esto es el Hércules, y aquí hay que exigir goles, rendimiento inmediato, y él yo creo que no debe estar contento, ¿no?, con las que ha tenido, sobre todo las de Mallorca, fueron muy claras, y es lo que te digo, es que cambia ahora el estado de calma del vestuario, ¿no? O sea, ahora mismo con 4 puntos te vas al Prat con cierta tranquilidad, es decir, bueno, estamos en el camino, y como decía César, pues ahora mismo tienes que plantarte casi en el Prat diciendo ganar o ganar, casi, ¿no? Si gana el Español B, pues se me coloca con 9, yo no puedo quedarme con 3, yo tengo que colocarme en 5 puntos sí o sí, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a confiar, todavía es pronto y hay que darles un margen de confianza a los dos. En lo que sí hay tranquilidad, y yo creo que en eso también hay consenso absoluto, es en la portería. David, después de que el año pasado fuera un debate constante, sí, la portería, de hecho fue un debate constante, la llegada de Carlos Abad, por si había jugado más, había jugado menos, yo creo que Carlos Abad ha callado críticas prácticamente antes de empezar la temporada. Sí, y es que tuvo una llegada un poco rara, un poco extraña, ¿verdad? De un portero
que yo creo que nos vino a la mente todo lo de Jesús Fernández, ¿no? Un portero prácticamente inédito en los últimos años, que había jugado poco, pero vamos, o sea, ha sido una grata sorpresa. El otro día me decían, que no sé si os fijasteis vosotros, que las 2 ocasiones esas que le generan al Hércules en la segunda parte vienen de errores suyos a la hora de salir con el balón. Yo no recuerdo el origen un poco de la jugada, pero la jugada de Peque y la de Edgar que acaba en gol vienen un poco de pases laterales bombeaditos que intenta dar Carlos a los extremos. Con el brazo incluso, ¿no? Hay alguno Sí, con uno la con el mano. brazo y otro con el pie. Vamos, me parece un problema mínimo. Creo que hay portero, lo hemos visto el otro día, hace 2 paradas de portero de nivel. En Mallorca también aparece menos, pero a lo mejor pero también de una forma decisiva. Tuvo una muy buena, sí. sí, a Diabaté creo. Sí, en la segunda delantero, parte, sí. En ese sentido estoy tranquilo, y además es que en pretemporada ha sido de los mejores, sobre todo en los últimos partidos. El día de la Orihuela, si no está él, pues el Hércules podría haberse marchado allí, se marchó con un 3-0, pero con una derrota muy sonrojante. En ese sentido estoy tranquilo. Ahora nos vamos a quedar con las ganas de ver al chaval, de ver a Iván Martínez, del que todo el mundo habla maravillas, de que el año pasado en el Castellón, de que ha sido internacional en categorías inferiores, y no sé. Que nos gustó en su presentación, Sí. un tío valiente. Discurso, sí, pero vamos, en ese sentido creo que el Hércules puede estar más que tranquilo, y eso también es una buena noticia después de los sobresaltos del año pasado con Adri y con Jesús. Eso sí iba a decir, Juan César, tiene 2 porteros de un nivel altísimo, como a Carlos un día lo expulsen porque una jugada... Hay Copa también este año. O, o sea que... Claro, o haya una lesión, Dios no lo quiera, tienes otro portero que la sensación es que es también de garantía. Sí, al final la temporada es larga, pueden pasar muchas cosas y eso es una garantía, y también la competencia interna que se genera entre ellos. Yo creo que la palabra, la decía David, es tranquilidad. O sea, hay tranquilidad, yo creo, en el aficionado, en la defensa. El portero muchas veces, más que hacer paradas, que las hace, paradas que salvan puntos, es la tranquilidad que genera en los compañeros, en el herculanismo cuando lo está viendo. Yo estoy tranquilo de decir, hay un portero debajo de la portería, que muchas veces la temporada pasada era, ojo este córner, ojo este balón centrado, ojo este tiro, a ver qué pasa hoy, y ahora esa tranquilidad está, y yo creo que al final los partidos se ganan en las áreas, y en una de las áreas el Hércules ha dado un paso adelante importante, y eso al final da puntos, y estamos hablando, si Ander Vitoria hubiera marcado alguno, a lo mejor tendríamos más puntos, pero si Carlos no para alguna, a lo mejor tendríamos menos. Entonces también hay que valorar esos 2 aspectos, y puestos a analizar individualmente, una de las notas positivas de este arranque de temporada es la portería. Ganan campeonatos los porteros. Sí. Y el Hércules con Falcó en el año de Planaguma también fue clave, ¿no? en aquel arranque de muchas victorias. O sea que sí, a mí me ha sorprendido gratamente. No sé si le ha venido bien que en la pretemporada no hubiera esa alternativa a la portería todavía, que llegó a última hora Iván Martínez, para sí en pretemporada jugar muchos partidos y coger muchos minutos. Pues yo le vi, por ejemplo, el partido del Collao, jugar todo y la tanda de penaltis, y parar, creo que paró 2 ese día. Y bueno, o sea que cuando haya un penalti en contra también hay que tenerlo en cuenta, porque en Alcoy paró 2 de 5, me parece recordar. Y volviendo a lo de los delanteros, lo que sí que teníamos claro, hay veces que las planificaciones deportivas no engañan. O sea, tú sabías que el centro del campo del Hércules era, cuando llega Mitchell dices, bueno, centro del campo espectacular, este centro del campo va a generar fútbol y no va a fallar, y efectivamente se cumple, ¿no? Con Harper y Ander Vitoria pues te queda esa pero duda. Ander había hecho varios años 10 goles. Sí, 9-10. 9-10 goles, bueno. Sí. En la Cultural, que tampoco es un equipo... Harper es una incógnita, y falta Ander un hombre Vitoria. más, ¿no? Te falta lo que ha dicho David. Eso es lo que decía yo. Que podría faltar un tercer delantero. Te falta una ficha sub-23 si encuentras. Porque a Jean Paul no lo veis, ¿no? Bueno, no lo sé, no se le han dado oportunidades. Claro. Yo tampoco lo he visto en ese escenario de partido oficial del Hércules. Yo creo que también los directores deportivos, cada uno ve el fútbol de una manera, ¿no? En el caso de Carmelo del Pozo, yo creo que sí que era quiero 3 delanteros. Sí. Tampoco le salió bien. Pero era en la primera temporada, creo que fue Acuña, Buenacasa, y no me acuerdo quién era el tercer punta, pero había un tercero seguro. Sí. Manu Garrido. Exacto. Y luego el año pasado igual, con Akeche, con el propio Acuña y un tercer delantero también. Pero debe ser mucho más difícil fichar un delantero cuando vas a cometer un fichaje. Yo creo que en el Es más mercado caro. de agentes libres de delantero tienes que afinar mucho más. Es más caro, eso seguro, También. gol se paga. Bueno, ahora los defensas también se pagan, estamos viendo que ha cambiado un poco el paradigma,
pero el gol se paga. Y Era Raúl González, Raúl el tercer González, delantero. correcto, que ahora está en Alcoy. Sí. Y que tuvo que ver en el gol del alcoyano que le da la victoria. Es una jugada que cocinan ellos para acabar en el 0-1. Por cierto, que no tiene problema de goles el Intercity. Cambiamos de tercio, últimos 10 minutos de programa, para hablar del Intercity y esa victoria en otro campo histórico. Ganó en Los Pajaritos 0-1, gana en Tarragona 1-3, con muchísima efectividad, lo que le faltó frente al Murcia, o lo que tuvo el Murcia frente al Intercity en el campo de patatas del Antonio Solana, si me permitís la expresión, porque el campo estaba muy mal, lo tuvo a favor en este campo, consiguió 3 goles prácticamente en las 3-4 primeras llegadas que tuvo el conjunto de Siviero. Ahí estamos viendo el primero de Chaniz, si no me equivoco. Se vence el portero, ¿no? Sí, muy fácil, pero ¿no? es una definición de buen delantero, Sí, o sea, sí, no te la sí. esperas, ¿no? No, Con la que meta derecha. la puntera es y- más de zurda, ¿no? Ese golpeo. Y luego aquí es curiosa esta imagen, se va Ensue. Chemi, que es el autor Sí, del sí, gol. sí. Y se van pero todos a Ensue. Se van todos a por Emilio Ensue, sí. No, la verdad que el Intercity tiene un doblete ya Chani, tiene un doblete ya Chemi, el balón parado lo están trabajando bien, con Kekojevic en Soria, ahora aquí este gol. Bueno, presupuesto alto, jugadores de mucho nivel. Y la presión, Juanfran, y la presión de ir a Tarragona sin ninguna presión y jugar tranquilo, de que no tener que llevar el peso del partido, no tener que... No hay asumir una responsabilidad. presión ambiental o una presión de que seas un equipo, pero con un desembolso como ha hecho el Intercity, Sí. claro, esos jugadores tienen que saber lo que se están jugando, porque al final Sí, claro. no han costado 4 No, no. duros, son jugadores que Jugadores, los tienes que pagar y que si jugadores. no subes, ojo, porque solo tienes que pagar. Sí. César, no sé si te da una sensación el Intercity de que dentro de que la categoría ha cambiado y de que el nivel es más alto, mantiene la cierta sobriedad, aunque le cuesta un poco más, lo comentaba Manteca la semana pasada, ¿recuerdas? Sí. Que mantiene cierta sobriedad, que es lo que le ha llevado a primera rep. Al final, aunque haya hecho un desembolso grande, no deja de ser un novato en la categoría. Entonces hay un periodo de adaptación y yo creo que el Intercity se ha adaptado con creces. No es fácil llegar a una categoría superior y ganar tus 2 primeros partidos a domicilio. Y eso al final pues te da una tranquilidad para ahora gestionar el resto de temporada y está claro que es un equipo que va a estar ahí porque por muchos fichajes que haya hecho existe lo que decíais, una idea de continuidad. Y al final este Intercity es un equipo muy sólido y tiene las ideas muy claras y sobre todo en partidos fuera de casa donde la presión disminuye, en campos como estos, equipos históricos que el año pasado estaban jugando un playoff de ascenso, pues ahí el Intercity no tiene nada que perder y puede conseguir puntos y sorprender en esta categoría y vamos, yo creo que el inicio es de notable tirando a sobresaliente. Lo han recurrido, ¿no? Han enviado alegaciones al acta del Evidentemente. colegiado porque en la imagen se aprecia, que le le da aquí da en en la el costado. cadera, ¿no? En el costado. Sí. Y parece que Kekojevic, si todo va normal y Que ven fue el vídeo en la federación, que esa es otra. Que fue suplente, de por cierto. competición. Sí. Jugaron Álvaro y Rafa Galvez. Sorprendente, ¿no? Es que tiene muchas rotaciones. Tiene muchas alternativas. Sí. Ya ha cambiado el dibujo, porque el año pasado no le iba bien, cambió a la defensa jugando con con 3 cuatro centrales ahora. y ahora está jugando con una línea de 4. Sí, defiende peor, parece. Yo le vi los ratos que le he visto a Intercity, le veo que le generan ocasiones. El año pasado, a lo mejor también es la calidad de la calidad de la El categoría. nivel de los de enfrente es mayor. Claro, es mayor, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Siviero no debe estar muy contento con eso. Le genera mucho o demasiadas. El otro día el Nastic genera muchas. Goles anulados, el penalti y tal. Pero es verdad que mientras tengas esta pegada arriba, la entrada de Aarón Piñán, me contaba también Carlos Cuenca que Sí, lo leíamos, que es que le gustó mucho, que es un puñal. un jugador muy desequilibrante para la categoría. Se ha pagado traspaso, entiendo que se paga por un jugador que marca diferencias y el otro día en Tarragona dejó el primer detalle de calidad. Además, da la sensación de que hasta que el Solana esté en condiciones, este equipo va a disfrutar más a domicilio que en casa, porque hemos visto 2 campos, Los Pajaritos, Tarragona, 2 buenos campos donde se puede jugar al fútbol. Y eso beneficia a un equipo como el Intercity. Beneficia a todos, Víctor. Yo creo que todo el mundo le gusta jugar en ese terreno de juego y en esa superficie. Habrá equipos... Pero a mí me gustó, por ejemplo, el otro día el Real Murcia, que llegó aquí al Solana, vio ahí el patatal y se puso a jugar bien al fútbol, y con Pedro León, con 38 los que tenga, que creo que es alguno más, y a asumir responsabilidades y decir, hoy toca jugar aquí y jugamos aquí, aunque sea entre patatas. Pedro León, por cierto, que no es el apellido. Eso es una anécdota curiosa.
En cualquier caso, sí que es verdad que, bueno, te encuentras con un equipo que es de los que va a pelear por la permanencia, a lo mejor si tiene un patatal, dice, bueno, aquí los grandes van a sufrir para ganarme, pero en esta categoría da la sensación de que es un poco como la segunda B de antes, pero reducida, en la que si hay 40 equipos, 30 en el fondo están mirando al ascenso o a la promoción o a estar en la parte alta de la clasificación. Es una categoría complicada, pues por eso digo que es difícil llegar y desde el inicio marcar una pauta como está haciendo el Intercity. Y es cierto que hay que verle en casa. O sea, las próximas semanas yo creo que hay que verle en casa cómo se adapta a este campo, que va a ser singular dentro de la categoría, pero como decía David, lo va a ser para todos, para el Intercity, para los que visiten Alicante, y ya veremos, pero vamos, yo creo que el inicio de temporada es muy positivo. Quedan pocos campos en una categoría como esta, e incluso en segunda federación, en los que, como se suele decir de una forma un poco vulgar, el aficionado le puede pegar una colleja al asistente, donde sí que existe esa presión de la grada, por lo menos en uno de los lados, que eso también puede jugar en un momento cuando el césped esté bien a favor del Intercity. Por cierto, hablando de césped, la Real Sociedad va a entrenar en Foncalén el viernes, la Real Sociedad B, que juega el sábado contra el... Puede haber cambio de horario. Contra el Intercity. Sí, es que no están las torres de iluminación aún. Entonces igual pasa como el otro día el Real Murcia, que un día antes se tuvo que adelantar una hora el reloj. Al parecer es una cuestión de licitación. Cuando se pide una obra de más de 18.000 euros, y esto lo supera por mucho, a un ayuntamiento, tú no puedes hacer una concesión a dedo, con lo cual eso tiene que salir a licitación, tiene que haber un concurso, tiene que llevar tiempo. Pues no para el año y todo, no para la temporada. 2 meses mínimo. Claro, Pues, pero es el problema de jugar en un campo que es municipal y que tú tienes que pedir permiso para todo. Las reglas del juego estaban claras desde el principio. De hecho, Intercity siempre habló de ciudad deportiva y estadio propio, y cuando tú no tienes instalaciones propias, bueno, lo pasa al Hércules históricamente, o la cantera del Hércules, que decimos, joder, tienen que entrenar en un cuarto de campo chavales 2 veces a la semana, 1 hora, y pago no sé cuánto. Es que ese es el problema. Y lo del estadio, pues igual, aquí tienes que estar pendiente de los tiempos del ayuntamiento, porque tú todavía pues tienes 5 años de vida y todavía no te ha dado para tener tu ciudad deportiva y tu estadio, que es lo que te evita todos estos problemas. Eso será el sábado, ese partido. Hablando del anterior, Gustavo Siviero comentaba que lo que les había pasado a ellos frente al Murcia, que el partido podía parecer un poco más abultado de lo que en realidad había merecido ser ese resultado, pues esta vez les había pasado a favor. Siendo sincero, así como la semana pasada nosotros recibimos un resultado de este tipo y dijimos que era exagerado, me parece que también este resultado es demasiado exagerado para los méritos que hizo el rival. El rival nos puso en muchos apuros, en muchos aprietos, mereció marcar antes. Lo que pasa es que nosotros estuvimos muy contundentes, muy firmes a la hora de defender, con un poquito de firmeza y un poquito de fortuna, y cada vez que fuimos aprovechamos y fuimos contundentes. Obviamente estoy muy contento con el resultado. Las modificaciones que intentamos salieron medianamente bien, pero sin duda tenemos que corregir para ser un equipo que no conceda tanto y no sufra en exceso como sufrimos. Estamos a lunes, pero ya miramos sábado, domingo, en menos de 30 segundos cada uno. Prat Hércules, ¿qué se puede esperar de ese partido? ¿Qué necesita el Hércules? Una valoración. Contundencia en las áreas, el balón parado. El otro día se lanzaron 15 corners, pues solo con que se aproveche alguno. Es un campo para ganarlo en el balón parado y en la contundencia. Maxi, César y 9 más. Y a robarle el bocadillo al otro equipo. David. Ganar es lo que necesita el Hércules, le tiene que dar igual la superficie, el terreno de juego. Ya tenemos ya muchos campos de estos a la espalda, tipo el del Prat, así que no me vale ningún tipo de excusa, y ya esperamos que, por lo menos, para no llegar al fin de semana ese que decía Juanfran contra el Español B con el agua al cuello, y hablar de finales aquí ya otra vez en septiembre. Somos el equipo que más finales juega estos jugadores del Hércules, no se pueden quejar. César. No, un aspecto positivo por sacar algo de llevar tantos años en el pozo es que ya sabes a lo que te vas a enfrentar, sabes dónde vas a jugar, y yo creo que con esa experiencia a ver si por fin nos traemos una victoria de allí. Eso será el próximo fin de semana, en domingo, y hablaremos de ello, como siempre, el lunes aquí en Sport Alacantí. Ahora toca marcharse. Hay que darle las gracias a César, a David, a Juanfran por haber estado aquí. Gracias. La semana que viene más y mejor, a vosotros, si se puede. Gracias. Nosotros, lo dicho, nos vamos a marchar, volvemos el lunes que viene con más tertulia en Sport Alacantí. Sed felices, buenas noches.
Si eres propietario de una vivienda, una plaza de garaje o una finca rústica, recuerda, el próximo 10 de octubre finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto de bienes e inmuebles y otras tasas municipales. Podéis domiciliar el pago hasta el 26 de septiembre o pagar con tarjeta o con Bizum en la web www.suma.es, en cajeros, a través de correos o las oficinas Suma, o llamando al número de teléfono 965 29 20 00, 965 29 20 00.